¿Te has preguntado por qué recordamos con tanto cariño a esas parejas icónicas de las teleseries chilenas? ¿Por qué Catalina y Echaurren, Rudolph y Sigrid de Alegría en Aquelarre, o la hermana Angélica y el locutor de la radio siguen vivos en nuestra memoria aunque hayan pasado décadas? La amo como nunca he amado a nadie en mi vida. No es casualidad, detrás de cada historia que nos hizo sufrir hay una fórmula establecida. Y hoy te voy a contar cuál es esa fórmula. La fórmula de una buena telenovela es precisamente una historia de amor. Si no hay una pareja en el centro de atención, simplemente no funciona. Eso no es cierto, María Magdalena. Yo te amo y sé que tú también me amas, puedo sentirlo. Y para entender esto, hay que explicar primero que las parejas, o el romance en sí mismo, es parte del ADN de lo que es el guión de una telenovela. Porque aunque las teleseries se vistan de thriller, de comedia o hasta de fantasía, en el fondo todas tienen lo mismo en común, una historia de amor. La telenovela en su esencia más pura necesita una pareja que se ame con intensidad y que sea separada de una u otra forma, ya sea por la familia, por un secreto del pasado, por la diferencia de clases o simplemente por el destino. Esa separación es clave porque activa otra cosa esencial dentro de las telenovelas chilenas, y eso es el melodrama. El melodrama no es solo exageración o lágrimas, como a veces se piensa. Es una estructura narrativa que busca llevar las emociones al máximo, donde los personajes sufren, lloran y luchan, por supuesto, pero lo que el público obtiene al final es que todo saldrá bien para los protagonistas. La telenovela, en su esencia más pura, es como una venta de ilusión. Ilusión de que los buenos ganan al final, ilusión de que los malos se van a la cárcel, ilusión de que los malos se mueren al final también. Independiente que en toda la teleserie los protagonistas sufran y los villanos rían por toda la eternidad, lo que importa es que al final eso se dé vuelta y, finalmente, los protagonistas tengan su final feliz y los villanos lo pasen mal. Y algunos me dirán que han visto finales amargos en telenovelas, y yo les pongo por ejemplo El laberinto de Alicia, una telenovela sobre un en un colegio. Al final de la teleserie, el villano recibe su merecido al ser por su hermana, la madre de la niña. El villano muere y la heroína queda presa. Podríamos decir que el final es amargo para la protagonista, pero no estamos viendo más allá. En estructura de guión se cumple la regla. La heroína está viva y pudo alejar a su hija de un monstruo, y el villano, amigos, está muerto. Independiente que ella queda presa al final y es como medio amargo, las cosas resultan bien. Recuerden que las reglas están para romperse también de vez en cuando, no están para seguirlas al pie de la letra en todo momento. Pero la estructura está ahí. Las bases están ahí. Aunque haya muertes, traiciones, mentiras y catástrofe en el camino, el amor verdadero triunfa al final. Esa es la promesa de la telenovela. Y es lo que hace que millones de personas se enganchen, sufran y celebren junto a estas parejas. Por eso, aunque una telenovela se disfrace de historia policial, de época o de misterio o de terror incluso, si no hay una buena pareja en el centro protagonizando todo esto, que nos haga sufrir y esperar un reencuentro final, simplemente no funciona como telenovela. Uno de los mayores desafíos que tienen hoy las teleseries es precisamente separar a la pareja. Suena simple, pero en realidad no lo es tanto. Porque sí, la teleserie necesita que el amor sufra para que el melodrama funcione. Entonces hay que buscar excusas creíbles para que los protagonistas no estén juntos. Y ahí está el problema. Antes era fácil, los padres no aprobaban la relación, no los dejaban estar juntos o incluso a veces los enviaban a países distintos y no se podían comunicar. Pero hoy, ¿qué te impide estar con alguien? ¿Tus papás? ¿Quién respeta a sus papás hoy en día? ¿La distancia? Existen redes sociales y videollamadas, ya no es excusa. ¿Una mentira? Cualquier mentira hoy en día se puede destapar con una búsqueda en Google o un stalkeo en redes sociales, incluso LinkedIn, amiguitos. Lo que quiero decir es que cada vez es más difícil encontrar elementos externos que hagan que las parejas en las historias se separen. Y por ello, lo que debería primar hoy en día es una búsqueda en el interior de los individuos. El romance moderno tiene otras reglas, y eso le complica la vida al melodrama y a los guionistas, por supuesto.
Porque hoy las parejas, si quieren, pueden estar juntas. La tecnología, la independencia personal y los cambios culturales han hecho que muchas de las excusas clásicas ya no funcionen. Por eso, cada vez es más común que las teleseries chilenas vuelvan al pasado. Las historias de época se convirtieron en terreno fértil para el amor imposible. Ahí sí hay normas estrictas, jerarquías sociales, cartas que se pierden, promesas que duran años y separaciones que de verdad duelen. El contexto lo permite y el espectador así lo entiende. En el fondo, contar una historia de amor que nos haga sufrir requiere obstáculos reales. Y en el mundo moderno, esos obstáculos hay que inventarlos con pinzas o contarlas de una manera más abstracta y compleja. Lo que decía que quizás debamos buscar más en el interior de los individuos. Pero eso se complica a la hora de mostrar una telenovela, ya que sabemos que la telenovela desde siempre ha sido diseñada para que la veas sin que realmente le prestes atención. Es para que tu mamita esté planchando sin ver la tele, pero aún así entender que estas parejas no pueden estar juntas. Y eso le quita un poco de gracia, ¿verdad? Vamos a ejemplificar todo esto que hemos hablado con ejemplos concretos. ¿Y qué mejor que usar la pareja más icónica de las teleseries chilenas? Pancho Reyes y Claudia Di Girolamo. Si hablamos de grandes historias de amor imposible en las teleseries chilenas, Pancho Reyes y Claudia Di Girolamo son la pareja por excelencia de las teleseries chilenas. Juntos protagonizaron romances inolvidables, llenos de tensión, deseo y por supuesto, obstáculos. Veremos 3 ejemplos donde se refleja claramente cómo las teleseries usaban el contexto, la época y las normas sociales para separar a la pareja y así mantenernos pegados al televisor. Por ejemplo, la teleserie Estúpido Cupido, ambientada en los años 60, aprovecha todo lo que le da la época para construir su conflicto. Claudia Di Girolamo interpreta a la hermana Angélica, una monja moderna y rebelde que llega a un pueblo conservador, causando escándalo con su motoneta y sus ideas, entre comillas, avanzadas. Todo se complica cuando se enamora de Jaime Salvatierra, el locutor de la radio local. El problema es evidente, amigos, ella es monja, punto. No necesitamos nada más. La sola idea que una mujer religiosa, con todas sus reglas que tienen en la iglesia católica, se enamora de una persona en los años 60 ya es suficiente para crear todo el drama. No hace falta inventar más enemigos, no hace falta inventar más historia, más drama, no, ahí está, eso es todo lo que necesitas para jugar. El conflicto nace del contexto y de las reglas impuestas, en este caso, por una institución, la Iglesia Católica. En La Fiera, la forma de separarlos es más social que otra cosa. Aquí el conflicto es distinto, pero igual de potente. Claudia interpreta a Catalina Chamorro, una mujer decidida a vivir sola, libre y sin pareja. Pero hay una promesa familiar que lo cambia todo. Su padre juró que Catalina sería la primera de sus hijas en casarse. El candidato ideal, Martín Echaurren, un empresario venido en menos, con el corazón roto, todo está dado para que este romance simplemente se dé. Un hombre enamorado, un padre que insiste con el matrimonio. Acá no hay ningún elemento externo que nos haga separar a esta pareja. Todo viene del conflicto interno de Catalina. El conflicto radica en que la sociedad, su padre, le dice que tiene que casarse y ella no quiere. Por eso su final es tan brillante. Nunca hay un beso, nunca hay un momento realmente romántico. Vos te venís conmigo. Ven, vámonos para la casa. Catalina sí se da cuenta que sí quiere estar con Echaurren, pero bajo sus propios parámetros, nunca bajo la sumisión. Por eso ella también es quien lleva las riendas del caballo. Es absoluto cine. Y si hablamos de separaciones imposibles, Romané se lleva el premio. Jovanka es una gitana poderosa y orgullosa que vuelve al pueblo de Mejillones con una misión de venganza. Pero en el camino se reencuentra con Juan Bautista, un sacerdote cristiano que además de estar comprometido con su fe, es el hermano del hombre que la abandonó embarazada años atrás. Aquí la separación es doble, por religión y por lazos familiares. Él no puede enamorarse porque es cura, y si pudiera hacerlo, también se enamoraría de la mujer que casi destruyó a su familia. Es un conflicto cargado de peso simbólico y por supuesto emocional, justamente lo que necesita un melodrama. En los 3 casos, lo que separa a estas parejas no es un simple malentendido o una pelea sin sentido. Son conflictos de verdad, profundos, que activan la emoción del público. Porque para que el amor funcione en una teleserie, primero tiene que doler. Aunque aquí también es importante tener en cuenta la química entre los actores. Puedes tener el mejor guión del mundo,
una historia sólida, motivaciones claras, conflictos bien estructurados, pero si la pareja principal, los actores, no tienen química, el público no se lo cree. Y lo peor es que la falta de química se nota, no se puede fingir. Es ese algo intangible que aparece en la mirada, en los silencios, en cómo los actores se tocan o se evitan. Es la diferencia entre una escena que vive y otra que simplemente pasa. Y eso afecta a todo, porque si el espectador no siente esas mariposas en la guata cuando los personajes principales se miran o simplemente están ahí los dos juntos, no hay melodrama que aguante eso. Por eso muchas veces, aunque una teleserie esté bien escrita, si la pareja principal no tiene química, simplemente no quedan en la memoria colectiva. Las teleseries chilenas han cambiado con el tiempo. Han explorado nuevos géneros, nuevos formatos, nuevas plataformas. Pero hay algo que nunca cambia. El corazón siempre late más fuerte cuando hay una historia de amor imposible en el centro. Porque da lo mismo si es una monja rebelde de los años 60, una gitana con sed de venganza o una mujer que no quiere amar en una isla del sur. Lo que realmente nos atrapa es esa lucha por querer estar juntos y que tengan todo en contra para que eso pase. Y sí, quizás hoy nos cueste más separarlos, quizás las excusas modernas ya no bastan, pero mientras exista una mirada, una canción, una tensión que no se puede decir con palabras, el melodrama seguirá vivo, porque no hay efectos especiales ni giros de guión que se comparen con ese momento en que, después de todo el dolor, la pareja finalmente se reencuentra. Y ahí, justo ahí, entendemos por qué las teleseries nos marcaron para siempre. Porque nos enseñaron que el amor, cuando es de verdad, siempre encuentra el camino. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado este video. Volvimos a este set. ¡Wow, amigos! ¡Qué bonito!, ¿verdad? No olviden seguirme en mis redes sociales para que se enteren de todo lo que hago. También recuerden que tengo un canal aparte, más personal, donde hablo de películas, de videojuegos, cosas más geek. Y también, hablando de cosas geek, tengo un podcast con mis amigos JP 5 Minutos y Camilo de la Review de Camilo, que se llama Hermandad Geek, producido por The Black House Studios, así que para que vayan a escucharnos ahí a hablar de cosas bastante nerds. Y eso chicos, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, pescado.